Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias damos por el día que usted nos regala y nos ofrece generosamente. Rogamos que su Espíritu sea con nosotros, con nuestros hijos, sea usted con su pueblo en esta semana que inicia, Señor, con nuestros niños en sus clases que han de iniciar en esta nueva modalidad. De sabiduría y entendimiento a cada padre y madre para guiar el hogar. Guarda el corazón de los esposos en santidad y permítanos, Padre, que en todo en esta semana podamos honrarle. Si alguno cometiere falta, su gracia también está allí para restaurar, Señor, para ayudar. Guarde nuestros corazones de todo pecado, Padre. Rogamos esta gracia confiando que su palabra será también alimento y sustento para nuestras vidas. Pues se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, esta semana iniciamos una nueva sección en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versos 8 al 22. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígale, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros cuerpos, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mis hermanos amados, estamos iniciando este apartado donde se nos asegura que el creyente tiene una victoria. El creyente que vive la burla y la crítica y que es de alguna manera acusado injustamente de mala conducta, no se puede sentir victorioso sino débil y despreciado en el mundo, que lo ve con odio y que a veces ejerce el peso de la autoridad sobre él. Los que vieron a Jesucristo a merced de Pilato, de los líderes judíos y de los soldados romanos, lo consideraban débil y despreciado, sin pensar en que el Hijo de Dios estaba por ganar el triunfo más grande de la historia sobre sus enemigos. Y decimos esto, Colosenses 2:15 nos declara: y despojando a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En realidad, nuestro Señor Jesucristo tuvo una victoria contundente y final sobre las huestes del mal. Es importante que entendamos lo que es una victoria verdadera y lo que se puede lograr.
Los versículos que vamos a estudiar nos irán aclarando todo esto que estamos mencionando. Debemos notar nosotros varios elementos en este pasaje. Primero, el apóstol Pedro deja de hablar a creyentes específicos como a los siervos y a los cónyuges, que ya tratamos esta parte de los esposos, y ahora se dirige a todo el pueblo cristiano en general. Lo que afirma en este pasaje es la médula de la instrucción para los creyentes que sufren la hostilidad de otros. Los versículos 8 al 17 bosquejan el comportamiento que Pedro pide, y los versículos 18 al 22 vuelven a tratar la muerte y resurrección de Cristo para enseñarnos una verdad que es muy importante. Básicamente, la exhortación a los creyentes y el modelo de Jesucristo forman las dos divisiones de este pasaje. Sinteticémoslo. Versículos 8 al 17, el que hace el bien va a triunfar. Versículo 18 al 22, Jesucristo el justo, Él ha triunfado. Es importante captar el mensaje general de la porción que ahora iniciamos. Pedro enseña una gran verdad. Cuando otros se oponen al pueblo de Dios, éste triunfará si persevera en mantener una conducta correcta y santa. El versículo 12 resume este pasaje diciendo: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. De nuevo, el gran ejemplo es Jesucristo. Jesús fue intachable en toda su conducta, y aunque sufrió, triunfó sobre los enemigos más poderosos que puedan existir. Entonces debe quedarnos claro que el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, y sus ojos están sobre los justos, sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En este texto se nos deja bien claro que si uno quiere tener al Señor de su parte y su amor, su victoria para que sea nuestra, necesitamos nosotros perseverar haciendo el bien. Y la segunda cosa importante es que Jesucristo es nuestro ejemplo intachable de esa conducta que sufrió, pero que al final triunfó sobre sus enemigos. Lo que nos aseguran estos textos bíblicos es que el que hace el bien entonces triunfará. Es imposible pensar que podemos prosperar a largo plazo si obramos mal, si no nos conducimos con rectitud. Entonces merecemos el mal que nos hacen. No pensemos que devolver mal por mal hará progresar el Evangelio, en ninguna manera. Ahora veremos el desarrollo de este pasaje que Pedro enseña y sentiremos también el impacto de muchas otras lecciones que se encuentran en estos versículos. Encontraremos que algunos de ellos contienen problemas de interpretación, pero no debemos perder de vista la enseñanza práctica. Mis hermanos, aquí hay un desafío profundo para la iglesia de estos tiempos o de cualquier otro tiempo, porque nadie que devuelve mal por mal pensará que con esa actitud pueda progresar el Evangelio. El creyente que vive esa bienaventuranza del Sermón del Monte, aquella que dice, bienaventurados los pacificadores. El pacificador, mis hermanos, va a triunfar. Es lo que Pedro nos está diciendo en estos versículos. ¿Cuál de las características que aparecen en los versículos 8 y 9 es más difícil para usted? Leo, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. De todas estas características que están aquí, ¿cuál sería la más difícil para usted?
Veamos qué significa cada una de estas hermosas características, pero profundamente desafiantes. Pedro dice en primer lugar que seamos todos de un mismo sentir. Un mismo sentir se refiere a la unanimidad de propósitos y pensamientos. Cuando el pueblo de Dios logra mantener su unanimidad de propósitos y pensamientos. Cuando los cristianos conocen bien los principios que contiene la palabra de Dios, entonces tienen el mismo criterio para vivir y trabajar en armonía. Uno de los grandes problemas que han surgido en estos tiempos es que no nos podemos poner de acuerdo con las Sagradas Escrituras a la hora de acercarnos a ella, porque muchas veces nos posicionamos en experiencias, en criterios ajenos a las Sagradas Escrituras. Hoy hay tantos movimientos que están surgiendo, filosofías e ideologías que están permeando las Sagradas Escrituras. La interpretación de los creyentes está permeada de todos estos movimientos filosóficos e ideológicos en lugar de ir a la fuente de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que nos lleva a no tener esto que Pedro ha llamado un mismo sentir, esa unidad de propósitos y pensamientos. Otra vez, unidad de propósitos y pensamientos. Para llegar a la unidad de propósitos y pensamientos, necesitamos nosotros conocer los principios que contiene las Sagradas Escrituras. El apóstol San Pedro concuerda en este sentido con el apóstol San Pablo también, quien en su momento había escrito, ¿verdad? Y dijo el apóstol San Pablo, cuando escribió a los filipenses: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué cosas, hermanos, más profundas y tremendas nos dice el versículo 2 del capítulo 2 de Filipenses. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es a lo que Pedro aquí se está refiriendo en el versículo 8 del capítulo 3 de su carta, Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Hermanos, qué difícil es que sintamos lo mismo, que llegamos a ser personas de un mismo pensamiento, propósito, unidos. Para ello, vuelvo a repetir, se hace urgente y pertinente que todos vayamos a los principios que contienen la palabra de Dios. Entonces, tendremos el mismo criterio para vivir y trabajar en armonía. Mientras cada uno esté buscando desde sus propios criterios personales, nunca llegaremos a empatar. Porque el amor, la santidad, la justicia, la misericordia y todas estas características de nuestro Dios nos deben de regir en conducta, nos deben regir en el trato que tenemos todos los días entre nosotros mismos y hacia las personas que están fuera. Por eso, esto es tan importante, hermanos, que cada creyente pueda profundizar, no conformarse solo con escuchar lo que dicen otros, sino investigar, inquirir por su propia cuenta. Y estoy seguro el Espíritu de Dios estará revelando a su corazón lo que es la voluntad del Padre para que podamos hacer su voluntad. Allí, en los principios que contienen la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Divino, podemos llegar a empatar de tal manera que, como dijo el apóstol San Pablo, sintamos lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Pedro nos diría, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Por encima de nuestros criterios está la prioridad de los principios de la palabra de Dios y está la prioridad del reino de Dios
por encima de toda institución. Allí todos sujetemos nuestros corazones a la voluntad del Señor. Estamos iniciando, mis hermanos, esta sección. Pidamos a Dios que nos siga guiando, que nos ayude a discernir su voluntad paso a paso, día a día, y que esto nos ayude a encontrarnos en esa unidad de propósito y en ese mismo sentir. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.